¿Cómo está, don Jorge? Muy bien, por suerte, aquí estamos. Sobre todo ese tema que decís vos, a veces no sabemos cómo cuidar las plantas o cómo tenerlas brillantes las hojas, y a veces cometemos grandes errores. Tal vez, don Jorge, primero, ¿cuáles son para tener dentro de la casa? Porque habrá algunas que no habrá manera que se vean bonitas. Lo más claro para una planta de interior es que nosotros tenemos que buscar una planta de acuerdo al lugar donde la vamos a colocar. En esto yo siempre he sido muy claro, porque hay veces buscamos una planta de color rojo o con una flor roja, pues tenemos una decoración muy pesada en esos tonos. Pero definitivamente hay plantas para dentro de la casa y plantas para afuera de la casa. El caso de este filodendro que está acá, esta es una planta muy fuerte para usar en el interior de la casa. Normalmente las plantas de adentro van a ser de texturas gruesas como esta, y nosotros tenemos que buscar básicamente plantas que se adapten bien. Casi siempre todas las plantas del interior van a ser verdes, no tienen gran color, y tenemos alguna como esta bromelia, que es una planta de flor que se compra pero como un producto para que tenga flor unos días y después muere, y la vamos a tener que volver a comprar. Ahora, tal vez para empezar con esta bromelia, cuando compramos una planta como esta, nosotros no tenemos que hacerle nada. Este es un producto que viene en un recipiente como este, como ustedes lo ven, lo colocamos en esta otra maceta decorativa y ya tenemos un detalle en nuestra casa. Esta planta lo único que necesita es agua en la parte del centro, y no vamos a necesitar nosotros ningún tipo de abono, ningún tipo de fertilizante. ¿Por qué? Porque cuando esta planta le pasó la floración, la cortamos acá y la llevamos al jardín y no tenemos que volver a hacer nada. Esta planta nos va a durar dentro de la casa como unos 45 días. Sí podemos nosotros hacerle un trabajo de limpieza, porque muchas veces vienen del vivero pues un poco sucias. Vamos a limpiar. ¿Y con qué se limpian las hojas? Que este es el tema interesante. Sí, ¿por qué? Y tal vez voy a trabajar ya la bromelia, veámosla, que está bastante limpia, bastante bien presentada, y ya esta está limpia. Pero en el caso del filodendro, sí tenemos una hoja que está en este momento un poco más deteriorada y como que viene un poco más sucia, como la podríamos encontrar en los viveros. Primero vamos a usar, yo siempre recomiendo agua. No necesitamos agua solita, mojamos la hoja. Siempre es importante sostener la hoja por la parte de abajo y nosotros procedemos a limpiarla. Vean la cantidad de tierra que sale. ¿Se puede limpiar por el revés también? Sí, la vamos a limpiar por los dos lados, porque la planta tiene que quedar pues impecable, pero siempre sujetándola. Es importante, porque si nosotros no sujetamos y quebramos todo este tejido de la hoja, la vamos a deteriorar. Don Jorge, también uno se pregunta, dentro de la casa hay ciertas condiciones de luz. Hay que estar sacando cada cierto ratito, digamos, agarrar esas matitas que tenemos dentro de la casa, llevarlas al jardín un rato cada 2 o 3 días para que tengan más luz natural. Esa es una técnica que la podemos emplear siempre y cuando nosotros no cometamos el error de dejar la planta al sol, porque una planta como esta, con este tipo de hoja, como la podemos ver, no ha recibido sol. Si la dejamos a que reciba sol, se deteriora. La podemos sacar a ese patio de luz a que reciba las primeras horas del sol, tal vez como eso hasta las 8, 8 y media. Tenemos que pensar que es exactamente igual como que si estaríamos asoleando a un niño. Algunas veces se usa aceite, el mismo aceite de cocina también podemos usarlo para limpiar las hojas. Esta técnica existe y se hace, y con el aceite tenemos la ventaja que nos quedan con un poco más de brillo. El problema que tenemos es que cuando nosotros usamos el aceite, que se debe diluir un poquito de agua, este aceite está un 50% de agua, un 50% sobre aceite, la hoja queda grasosa, y entonces al quedar grasosa el polvo se nos va a pegar, y vamos a tener más problemas. Pero aleja un poquito los hormigas. Nada más es un punto estético que algunas veces queremos ver, pues las hojas, tenemos un evento especial y queremos tener las hojas brillantes como esta, pero los resultados son mejores con agua, y que lo hagamos más a menudo. Pero sí existe la técnica también que lo podamos hacer con aceite. Don Jorge, ¿hay alguna manera de saber, como que la planta me diga a mí, necesito agua, me está haciendo falta luz, como para ponerla cerca de una ventana? Cuando tenemos una planta que tiene las hojas muy color transparente, digámoslo así, que su tono, esta es una hoja en nacimiento, pero podría ser bueno el ejemplo también para una hoja falta de luz, se nos van a poner como muy blancas las hojas, y eso es producto de la falta de luz, y la planta va a empezar a perder hojas y la vamos a ver muy amarilla. También tenemos cosas que las plantas nos van diciendo. Aquí podemos ver como le falta tierra ya en la parte de abajo. Entonces es importante nosotros siempre remover
por lo menos cada 3 meses un poco el suelo, de esta manera, con cuidado de no dañar las raíces. Esto se hace para que el agua pueda penetrar mejor cuando la regamos, y le vamos a colocar pues una capa de tierra para que esas raíces que están descubiertas tengan donde alimentarse y no se vean, además que estéticamente pues esos huecos se ven espantosos, ¿verdad? Ahora, es muy importante que nosotros cuando colocamos esta tierra siempre dejemos unos centímetros baja la maceta, porque en este pedacito que queda acá, aquí lo podemos ver, es cuando colocamos el agua se nos almacene y la planta pues quede bien mojada. Y recordarles siempre, el riego es constante y no abundante. En esto yo quiero pues hacer énfasis que los que no son muy constantes con las plantas podemos tener como en agua, para que no se nos olvide estarla regando. Frecuencia, pero en pocas cantidades. Frecuencia, pero en pocas cantidades. Ahora, cuando hablamos de la frecuencia, ¿qué es lo interesante en esto? Que tenemos que regarla prácticamente de día de por medio, porque la planta necesita esa agua para vivir. Ahora, algunas veces se nos olvida y pasa hasta una semana sin agua cuando lo hacemos una vez por semana y no lo hacemos constantemente, pues vamos a tener esa planta prácticamente una semana sin nada de riego, lo que nos causa que la planta se nos empieza a deshidratar. Y don Jorge, digamos que yo me voy para la playa o me voy unos 4 días, no va a pensar que una semana, mejor se las dejo al cuidado de alguien, porque puede que yo llegue y encuentre lo que usted decía de las hojas o así se quiten las frutas. Yo lo que diría es que si van de paseo y no van a estar, el riego es básico. Entonces dejemos las plantas bien regadas el día antes que nos vamos y apenas regresamos las regamos. Si van a hacer más de 8 días, pues buscar un amigo que nos vaya a regar las plantas, pero todos los cuidados de riego, de limpieza de hojas, del fertilizante, que es importante pues recordarles de usar también. Sí, podemos usar también diluido en agua, que es muy importante. Los fertilizantes, y aquí tenemos los fertilizantes, tenemos que usarlos prácticamente en las plantas de interior. Tenemos que usar fórmulas altas en nitrógeno, y yo en esto quiero recordarles siempre, porque el nitrógeno lo que nos hace es que las plantas se vean con las hojas muy en un buen estado. Casi todos se usan, y en este sentido yo les puedo ayudar, se usa una cucharada de los foliares, o podemos leer las instrucciones, en 1 litro de agua, ¿verdad? Y las plantas es importante, cuando nosotros vamos a aplicar el fertilizante, rociarlo. Nosotros algunas veces se comete el error con las plantas de interior de que no las rociamos bien el fertilizante, ¿verdad? Y tenemos todo este equipo en el mercado, tienen que quedar bien rociadas por la parte de atrás, la parte de adelante, y le podemos colocar abajo. No se trata de echarles un montón de fertilizante para que ese día crezcan y se arregle todo, porque no vamos a lograr nada. Y estas plantas de flor, como la bromelia que les traía, no necesitan nada de estos productos, porque las plantas por sí solas es un producto que viene acabado, ¿verdad? Don Jorge, para cerrar, deme 3, digamos, para la gente que se está pasando de casa o está comenzando a cuidar sus matitas, las mejores 3 matitas para tener las más agradecidas. Para tener dentro de la casa. Sí. Yo diría básica la caña india, que es como la que tenemos en Giros, detrás de la palmera múltiple. Es una palmera que funciona muy bien, y podríamos hablar del filodendro tilarán o cualquier tipo de lotería. Esas 3 plantas no les van a fallar en el interior de la casa. Pero entonces a tener en cuenta y acordarnos que cuando vamos a colocar una planta con mucho color dentro de la casa va a ocupar mucha luz, ¿verdad? Que normalmente nosotros, la planta de interior es una planta verde, ¿verdad? No ocupa tantísima luz y tiene que estar a la par de una ventana. Muchísimas gracias, don Jorge. Esperamos que todas esas matitas en su casa también reciban hoy el chineo que necesitaban, porque como decíamos, cuando uno ve una hojita que está así muy triste, llena de polvo, eso como que le dice a uno mucho del cuidado de la casa, así que... Pero ya vieron que es muy sencillo, con un trapito con agua la limpiamos y le quitamos el polvo, porque ese polvo lo que nos hace es que la planta no transpire y la planta se va a empezar a deteriorar.